Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura de la Biblia del liderazgo de Maxwell con neurociencia que nos explicará de Gitza. Esto es el primer libro de liderazgo por excelencia, donde Dios es el líder supremo, en la Biblia. Entonces, ya en la Biblia tenemos encerradas, digamos, todos los conceptos, toda la enseñanza, todo lo que tenemos que saber es que aplicar cada día en el liderazgo, sea como negocios, sea como familias, personas. Y por eso es tan interesante saber leer, saber interpretar la Biblia y además, ahora que le vamos añadiendo también el concepto de neurociencia, gracias a Gitza, es siempre muy, muy, muy importante, interesante. Así que hoy seguimos la lectura del libro de Josué, capítulo 10. Así que buenos apuntes y luego comentaremos. El capítulo 10 de Josué. Empezamos la lectura de 10 y 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Jonam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué el campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, y él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horon, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horon, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él,
habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella, para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlo con gran mortandad hasta destruirlo, los que quedaron de ellos se metieron en la ciudad fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de este rey. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué le dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a fil de espada, y mató a su rey. Por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Macedonia como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a fil de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella, y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a fil de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Oram, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué, y todo Israel con él, a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a fil de espada. Y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a fil de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él, sobre Debir, y combatió contra ella. Y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades.
y las hirieron a fil de espada y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y su tierra los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al acampamento en Gilgal. Entonces hablamos de la ley de la imagen y la ley del gran impulso, dos leyes muy importantes en el liderazgo. La ley de la imagen, la integridad de Josué con los Gabaonitas. Josué comprometió su liderazgo cuando hizo un tratado con los Gabaonitas, pero una vez que hizo un pacto con ellos, supo que su tarea era defenderlos. Integridad significa cumplir la palabra, y aún jurando en daño suyo, a pesar del costo. ¿Por qué es esto tan vital? Todo se reduce a la ley de la imagen. Las personas hacen lo que ven. Si Josué fallaba en su integridad, más tarde le alcanzaría. Las personas siguen si confían. Si Josué fallaba en su integridad, pocos confiarán después de él. Y la persona devuelve lo que reciben. Josué recibía lealtad de los Gabaonitas si él mismo les demostraba lealtad cuando le costaba hacerlo. Vemos ahora Josué y la ley del gran impulso. A Josué no solo le faltaba impulso al comienzo de su campaña, sino que en verdad se vio antes varias barreras para alcanzarlo. Considera su precaria situación. Israel acababa de perder a su líder fundador. Josué tuvo que seguir a este héroe y líder reverenciado. Los israelitas no habían visto cumplido su sueño durante 40 años. Enfrente de Israel había un río caudaloso e incontables ciudades amuralladas. Así pues, ¿qué puede hacer un líder sin ímpetu? La respuesta, aprender de Josué. Enfatizar que avanzar simplemente refleja obediencia a Dios. Hablar de la victoria pasadas bajo la dirección de Dios. Conseguir que enseguida la gente se cuelgue del cinturón algunas victorias. Subrayar su propia fe en lo que Dios ha prometido. Moderar valentía para todos. Erigir monumentos para recordar el patrón de fidelidad de Dios. En el capítulo 10, Josué está disfrutando de la ley del gran impulso. Israel obtuvo victoria tras victoria y cada una hizo que la siguiente fuera más fácil de visualizar y aceptar. Ahora vamos a hablar también de capacidad. O sea, Josué realizó el trabajo. La capacidad rara vez se consigue de la noche a la mañana. E incluso el gran Josué tuvo que prepararse durante muchos años para manejar la enorme tarea que se le había encomendado. Cuando murió, capacidad podría haber sido su segundo nombre. Considera lo siguiente. Dios usó a Josué durante 2 generaciones. Dios confió en Josué para dirigir las campañas militares desde el desierto hasta Canaán. Dios llamó a Josué a espiar la tierra prometida. Dios permitió a Josué acompañar a Moisés al monte Sinai. Dios sustituyó a Moisés por Josué cuando llegó el momento de dirigir al pueblo para entrar en Canaán. Piensa en el esfuerzo que Dios invirtió en este joven líder para hacerle capaz.
Él era un guerrero. Josué nació para ser un guerrero. Su primera oportunidad de liderazgo llegó como líder militar. Dios le estaba preparando para un papel mucho mayor, pero todo comenzó aquí. Él era un portavoz. Josué recibió una palabra profética del Señor, concerniente al ministerio para su vida, ilustrando como obra Dios en cada uno de nosotros. En primer lugar, recibimos una palabra personal del Señor. Después nos convertimos en portadores de su palabra a otros. Él era un servidor. Josué fue conocido primero como el servidor de Moisés. Nadie le llamó nunca un servidor de Yahvé hasta el momento de la conquista. Él demostró su disposición a servir antes de pedir a nadie que le sirviera a él. Cada uno de nosotros debe experimentar ese mismo proceso. Él era un compañero de trabajo fiel. Moisés llevó a Josué con él para tener un encuentro con Dios en el monte Sinai. Pero cuando le ordenó detenerse, Josué se detuvo a mitad de camino. No experimentó ninguna gloria, ninguna nube, ninguna voz, ninguna presencia. Sin embargo, permaneció fiel al cuadro general. Él era un aprendiz de Moisés y de Dios. Durante 40 años, Josué sirvió como suplente. Su capacidad creció por la tutoría de Moisés y su propia observación. No salía de la tienda de Moisés porque quería aprender todo lo que pudiera de su mentor. Y también él era un zelote. Un día, cuando la presencia de Dios descendió sobre el campamento y 2 hombres comenzaron a profetizar, Josué se preocupó. Les prohibió que continuaran. Pero Moisés le dijo, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. La pasión de Josué más adelante se convirtió en un beneficio cuando se combinó con la experiencia. Él era un líder transformado. Moisés puso el nombre de Josué al joven que antes se llamaba Oseas. Con ese cambio de nombre se produjo una transformación en identidad y carácter. Josué llegó a ser un hombre listo para delegar, organizar y dirigir a la nación de Israel. Entonces, esta lectura ha sido muy interesante. Hemos visto a Josué cómo lidera bien, sigue batalla tras batalla, victoria tras victoria, éxito tras éxito. ¿Por qué? Porque ha sido fiel desde el principio. Entonces, ahora vamos a presentar a Egipcia Jones, neurocoach en PNL ontológico, graduada en la IEC e NCA. Qué interesante, Egipcia, lo que se leyó en el día de hoy. ¿Cómo se conecta con las emociones? A ti la palabra. Muy buenas tardes, gracias a los presentes, gracias a ti, mi amigo Guido, por tu excelente lectura y a esta maravillosa plataforma TGU que nos permite seguir aportando para la humanidad y la comunidad también un ámbito de neurotransmisores de cómo puede la persona tener y saborear las Sagradas Escrituras desde una perspectiva correcta, desde el amor y desde el aprendizaje en liderazgo, como nos dice este libro de John Maxwell, y a saber del líder mayor, a saber Dios, Jehová. Bueno, fíjate qué interesante, me llamó la atención el versículo del capítulo 10, el versículo 13 y también el 14, ¿verdad? Perdón, 2 y 13 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en el medio del cielo y no se apresuró
y a ponerse casi un día entero. Entonces aquí podemos ver de que en vez de ser 12 horas, tuvo Josué a favor 24. ¿Y qué pasa con la luz del sol cuando nosotros tenemos todo el día viéndola? Bueno, nosotros sentimos que el cerebro no debería de descansar, que pasa todo lo contrario. Podemos notar de que cuando la persona llega la noche, porque para eso Dios nos dio un neurotransmisor para nosotros poder descansar, que es el que activa la melatonina. ¿Ok? Ese neurotransmisor que activa la melatonina nos permite a nosotros poder detectar la calidad de sueño y esa calidad de sueño la percibimos porque dura exactamente 24 horas. Si nosotros estamos durmiendo y en el momento que llegamos a despertarnos, a ver algún tipo de luz, y más si es luz azul, automáticamente se va la melatonina. Esta melatonina dura 24 horas. O sea que abrimos, vemos luz y adiós melatonina. Por eso es que muchas personas, si vemos luz en la madrugada, nos cuesta volver a recuperar el sueño. Hay muchos que prefieren ir como a tientas para el baño o con un ojo cerrado y un ojo abierto para que no se le vaya la melatonina. Pero resulta ser que esta, cuando ve luz, adiós luz, como dicen por ahí. Pero qué importante tener un sueño reparador, porque este sueño reparador nos ayuda a renovarnos, a tener energía. ¿Qué sucedió con los 5 reyes de estar despierto 24 horas? A Josué le favoreció porque como un príncipe militar, ¿verdad? Lo que no tenía Moisés, pero en este caso tenía también la aprobación de Dios, en este caso como la tuvo Moisés, también la tenía Josué. Entonces la victoria estaba lista para él. También podemos ver que los 5 reyes se escondieron ¿dónde? ¿Dónde se escondieron? En una cueva oscura. Así estarían ya descansados estos 5 reyes y necesitaban oscuridad. Pero de ahí también lo sacó Jehová, porque Jehová es el Dios de la eternidad, el Dios del tiempo, Él es el que determina a quién Él pone, a quién quita. Entonces, simplemente aquí notamos que quien le dijo, Sol, detente, y a la luna fue Josué. Entonces, aquí podemos notar de que Dios le favoreció esa estrategia militar a Josué, porque que mal se hubiera sentido Josué, que él le hubiera dicho, Sol, detente, y todo el mundo viéndolo en este caso, y Jehová como que, ya va, porque le dices al sol que se detenga? Yo soy, no, él le dio esa potestad y el sol, por llamarlo así, los elementos naturales, pudo controlarlo. Eso también no podemos sacar de ahí la fe. O sea, Josué sabía porque iniciamos la lectura con Josué capítulo 1, versículos 6 y 7, y él le dijo, sé animoso y sé fuerte. Este libro de la ley no debe apartarse de ti. Día y noche debes leerlo en voz baja. Eso lo dice Josué 1, 6 y 7. Entonces, yo mismo estaré contigo, yo te acompañaré. Entonces, él sabía que tenía un respaldo y que no estaba solo. Entonces, nosotros podemos ver en este tiempo que necesitamos tener espacio con los neurotransmisores, espacios de, por llamarlo así, de siesta, de tranquilidad, espacios para nosotros, porque nuestro cerebro necesita descansar para seguir renovando. Y también necesitamos renovar nuestra fe. Este tipo de lectura nos ayuda para renovar dicha fe. Esta es la parte y me gustaría saber con qué se queda Luz Estela y Evelyn Silva, que nos están acompañando. En el caso de mi querido Guido, nuestro lector, debe ser que tiene algún tipo de falla en internet porque ahorita no está en sala. Pero bueno, alcanzó a leer la lectura. Luz Estela, ¿quieres agregar o Evelyn Silva? Los micrófonos son de ustedes. Luz Estela, sí. Gracias. No, pues de la lectura que recalco hoy, digamos en esa parte donde habla las cualidades de Josué, que es lo que redacta el doctor John Maxwell, habla acerca de la capacidad de Josué para realizar el trabajo. Pero entonces se habla de que Josué fue un aprendiz de Moisés. Entonces,
gracias a ese aporte que le dio Moisés a Josué, pues él llegó a ser un gran líder. Es decir, que nosotros siempre hay alguien que nos va como a dar esa mentoría, que nos va a dar ese apoyo, porque Moisés era quien tenía la experiencia. Entonces, de ahí lo importante de, pues obviamente, de encontrar esa persona que nos guíe, que nos oriente, y obviamente, pues obviamente sabemos que el líder mayor es Jehová, pero sin embargo necesitamos de la compañía de un ser humano, y Josué lo tuvo de Moisés, y Moisés nunca fue egoísta, antes él agradeció el que tuviera ayudantes, entonces, y estaba consciente de lo que Josué iba a cumplir, entonces, uno hasta qué punto está capacitado, ¿cierto? Y se recalcaba que entonces la experiencia, entonces uno se capacita y luego con el tiempo va adquiriendo esa experiencia. Entonces, esto es lo que me llamó mucho la atención de la lectura de hoy. Gracias, muñequita. Muy eficiente, como siempre, tus comentarios. Y fíjate qué interesante, mi querida Luz, porque resulta ser que es así. Si nosotros nos vamos a las historias, inclusive las historias de los países de donde venimos, vemos que cada líder, por llamarlo así, tenía un mentor. O sea, siempre tenían un mentor. Andrés Bello, Bolívar también tenía un mentor. O sea, todos han tenido un mentor y los mentores son importantes que lleven un liderazgo. Y eso se ve desde la raíz, desde la historia. Por supuesto que nosotros nos guiamos por nuestro líder mayor, a saber Jehová Dios, y él nos dejó el manual a saber la Biblia. Pero lo que tú dijiste, aquí en la tierra necesitamos un mentor que nos inspire, que sea ético, que eso nos ayuda en los campos de negocio, en los campos familiar, liderazgo en la parte espiritual, y eso hace que nosotros seamos como el libro de Juan Salvador Gaviota, que Juan Salvador Gaviota le tocó entrenar a Pedro, a la gaviota Pedro, y la gaviota Pedro después tuvo otros seguidores. Entonces nosotros el capacitarnos y el prepararnos, podemos duplicarnos con buenas acciones. Entonces, gracias Evelyn, excelente. Gracias por tu comentario, Luz Estela. Los micrófonos son para ti, mi querida Evelyn. Hola, feliz tarde. Como siempre, pues agradecida de este medio, de la excelente amiga y hermana de Yixa, a Luz Estela, gracias por tu presencia. Y bueno, a la plataforma en sí por permitir el vehículo para conectarnos. Yo solo quiero agregar un solo comentario que me sale del fondo de mi corazón. Mi inspiración en este plano físico terrenal eres tú, de Yixa Jones. Solo te puedo decir eso en la tarde de hoy. Gracias por existir, gracias por ser, y nada, seguiremos avanzando con la bendición de nuestro Padre Jehová. Amén, 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 amén. Muchísimas gracias, mi querida Evelyn Silva. Y públicamente yo te comento, muchas gracias por elegirme como tu mentora y liderazgo en todas las facetas, que tengo el privilegio de acompañarte, porque tú también eres una gran líder. Y yo te comento lo que comenté ayer. En la parte de negocio, la líder que me inspira es Diana González. Es una persona que desde que la conocí hace 3 años, literalmente yo dije, wow, es por aquí, tiene un liderazgo, tiene una capacidad de amor y aparte de eso una ética. Y eso lo tuve comentando contigo en el día justo de ayer. Entonces, muchísimas gracias por elegirme y bueno, nos toca duplicarnos para seguir ayudando con amor, con mucho respeto a más personas para que puedan seguir logrando sus objetivos espirituales, emocionales y económicos. Nos vemos mañana a la misma hora por este mismo canal. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.